cuando hay salud, entonces es posible practicar. Y cuando no hay salud, es muy difícil practicar. Entonces, desde luego, la mayoría de la gente, cuando goza de salud, pues lo que piensa es en, digamos, satisfacer su deseo de satisfacción sensorial, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Piensan generalmente en placeres, cómo satisfacerlos. Pero para nosotros, practicantes, meditadores, es imperativo reflexionar que si hay salud, entonces uno tiene que aprovechar, porque curiosamente, cuando hay salud es cuando uno se siente en sus laureles, como dicen, ¿no? Y goza de salud, entonces goza de la vida y no le interesa practicar, ¿no? Que es un poco la situación de los devas, ¿no? Se encuentran en un estado de existencia que es extremadamente placentero, longevo, entonces no hay mucha iniciativa para esforzarse en la práctica, ¿no? Ese es parte del, podríamos llamarle, peligro de ese renacimiento deseable, ¿no? Tiene esa falla, tiene ese problema. Pero nosotros los humanos tenemos una vida muy corta y relativamente hablando. Y considerando eso también, tenemos que ver que los días en que gozamos con plena salud son relativamente pocos. Si uno lo piensa con mucho cuidado, siempre hay algún problema de incomodidad relacionado con enfermedad, ¿no? Entonces, repito, tendríamos a bien en el momento en que gozamos de salud tomar conciencia y abocarnos a practicar con energía, ¿no? Y esto viene también, lo que quiero hacer esta noche es enlazar esta idea con una de las meditaciones más importantes, que es la atención a la muerte. Y es curioso porque en los textos, propiamente en el Vimuttimagga, se hace referencia a la causa próxima que favorece la práctica de la atención a la muerte. Y esa causa próxima está indicada como el bienestar, la salud, el bienestar. Entonces, una persona que posee bienestar es la persona que eficientemente puede practicar la atención a la muerte, precisamente porque goza de bienestar. La persona enferma difícilmente podrá practicar este tipo de meditación. Es difícil. Y se requiere salud también en el sentido de que cuando uno está enfermo, generalmente una persona normal cae en estados mentales aversivos. Entonces, eso no es favorable para la práctica de la atención a la muerte. Hay tres, son cuatro formas en las que uno puede practicar la atención a la muerte. De esas 4 formas, 3 son inadecuadas. Pues la primera forma se practica cuando hay agitación. Entonces, eso no es adecuado. Y generalmente cuando hay enfermedad, hay cierto grado de agitación. La segunda forma inadecuada de practicar la atención a la muerte es cuando hay miedo, ¿sí? Que es una faceta de la aversión.
Entonces, como impedimento. Entonces, eso tampoco es la forma correcta. Y la tercera es practicar atención a la muerte con indiferencia, con una indiferencia, de manera que entonces la meditación no va a ser suficientemente poderosa. El texto dice que de las cuatro, la única que es adecuada es practicar atención a la muerte con sabiduría, cuando hay sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando hay sabiduría, entonces se hace la consideración propia de la atención a la muerte, ¿no? Ahora, esta práctica tiene muchos beneficios. Tiene grandísimos beneficios. Aquí lo voy a leer un pequeño párrafo acerca de los beneficios de la práctica de la atención a la muerte. Dice que la persona que practica la atención a la muerte se torna diligente respecto al cultivo de estados mentales saludables. Ese es uno de los beneficios. Y al mismo tiempo genera disgusto con respecto a estados mentales malsanos o demeritorios. Entonces, esa es una gran ventaja. Después, esa persona no tiende a ser desprendida de cosas materiales. Aquí el texto dice que no acumula, por ejemplo, ropa y ornamentos. Esa persona deja a un lado la avaricia, ¿sí? Posteriormente dice que esa persona será capaz de adquirir longevidad. Ese es uno de los beneficios. Curiosamente, ¿no? O sea, parece un poco irónico, ¿no? Meditar mucho acerca de la muerte da lugar a la longevidad. Por otra parte, dice el texto, uno no se apega a las cosas. Y la percepción de la impermanencia le viene fácilmente a la mente. Todas estas son ventajas. También se facilita la percepción de la característica de lo insatisfactorio y del no yo, o sea, del anatta, del no ser. Y dice que cuando la persona muere sin confusión. ¿Sí? Y esto es debido ¿a qué? A que ha desarrollado una familiaridad, por decirlo así, una familiaridad con la expectativa de muerte. ¿Sí? Entonces, esas son las grandes ventajas. Desde luego, como cada tipo de meditación en el budismo tiene tiene una función. Y en el caso de la muerte, la función de esa meditación es muy clara. Es muy clara la función. La función es causar descontento, vamos a decirlo así, causar descontento o desagrado, pero no en el sentido de la aversión que conocemos comúnmente, que es un impedimento. Es desagrado, disgusto con lo mundano, con todo aquello que es mundano. Esa es su función. Y esa es una de las meditaciones más poderosas porque debido a que esa es su función, se encuentra ya en un nivel muy, vamos a llamarle, muy cercano a la emancipación. Porque tal vez algunos de ustedes lo sepan, cuando uno a través de la meditación entra, tal vez en otro tipo de meditaciones, entra en este estado de disgusto con lo mundano, eso es la causa de que se genere entonces el desapasionamiento con respecto a lo mundano. Y el Buda dice, con ese desapasionamiento, entonces viene la liberación, ¿sí? El nibbana, el estado de completo no deseo, de ausencia completa
de deseo, pero eso viene, la causa es precisamente el haber generado ese disgusto con lo mundano. Entonces recalco, no confundir con el disgusto como impedimento, como aversión, ¿no? El término, de hecho, en Pali es nibida. Nibida, entonces, quiere decir algo así como... no hay una traducción al español o al inglés así muy certera, todas son aproximaciones, ¿no? Entonces le llaman disgusto con lo mundano, desagrado con lo mundano, desilusión con lo mundano, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas son términos que se aproximan a este estado, ¿no? que se busca. Y es un estado en el curso de la vía hacia la liberación, es un estado necesario. Dentro del desarrollo de la introspección, de los conocimientos introspectivos, esta es precisamente una fase que surge en un momento dado en la mente del practicante, ¿no? Este disgusto con lo mundano, en términos de la contemplación de las tres características, es algo que surge naturalmente. Entonces, ahora, la conexión aquí con la atención a la muerte es que la atención a la muerte tiene una cierta relación con la contemplación de la impermanencia, porque desde luego podríamos pensar en ello como una forma de impermanencia, ¿no? Y bueno, hay varias formas de practicar la atención a la muerte. Ayer hablábamos, ayer comentaba con algunos de ustedes acerca en la práctica en el budismo, la cuestión de las técnicas. Y les decía yo que uno de mis consejos es que antes de adoptar una técnica, es aconsejable profundizar un poco en el estudio principalmente de los suttas, de los discursos, ¿sí? Porque cuando uno ha leído los discursos, ha reflexionado en ellos, entonces tiene una base teórica que le permite determinar, discernir más bien, si ciertas técnicas son adecuadas o no, o son conducentes al objetivo que uno busca, ¿no? Entonces, aquí en el texto, digamos, en el Vimuttimagga, es probablemente, a mi manera de ver, es el mejor texto que describe cómo hacer la práctica de la atención a la muerte, ¿no? Pero eso lo quisiera yo dejar tal vez para la siguiente charla. Me gustaría, porque básicamente se describen, son ocho diversas modalidades que se distinguen entre sí, que son claramente distinguibles en cuanto a cómo abordar esta cuestión de la muerte, digamos, mentalmente. Recuerden que la atención a la muerte es una meditación que llamamos discursiva, a diferencia de las meditaciones no discursivas. Por ejemplo, meditaciones llamadas no discursivas son, por ejemplo, la atención a la respiración, porque al practicarlas no es necesario echar a andar un discurso mental propiamente, no es necesario conceptualizar, ¿sí? Mentalmente, verbalizar mentalmente, ¿no? Es una percepción directa. Lo mismo pasa con las kasinas. La práctica de concentración con las kasinas se considera una práctica no discursiva. Ahora, a diferencia de esta, las prácticas discursivas hacen uso de conceptos, de imágenes, de
del pensamiento, ¿sí? De un tren de pensamiento, vamos a llamarle, ¿sí? Y por esa razón, esa es una de las razones por las cuales estas meditaciones discursivas, por ejemplo, para darles una idea, otras meditaciones discursivas son, por ejemplo, la reflexión en la repulsividad del alimento, por ejemplo, o la recolección del Buda, de las características y cualidades del Buda, la recolección de las características y cualidades del Dhamma, recolección de las características y cualidades de la Sangha, la recolección de las deidades, de los devas, etcétera, etcétera, ¿no? En total son 8 tipos de meditación de recolección, que le llaman. Y una de ellas es la recolección de la muerte, o la atención a la muerte. Entonces, el practicar esta meditación involucra el discurso interno, por decirlo así, ¿no? Es como desarrollar en la imaginación un tema. Aquí el chiste de las meditaciones discursivas es que uno debe desarrollar un cierto grado de concentración para que la mente no divague. Porque si la concentración es, vamos a decir, el nivel ordinario, normal de la mente de una persona normal, se sale uno, ¿no? Se sale por tangentes, toda una serie de tangentes, empieza uno a desarrollar el discurso y bueno, sí, pero y la mente se sale. Y nuevamente vuelve a retomar uno y se sale otra vez la mente, ¿no? Entonces, las meditaciones discursivas tienen la capacidad como máximo de generar concentración de acceso. Ese es el nivel más elevado al que se puede llegar con este tipo de meditaciones. Obviamente no son meditaciones, no van a ser utilizadas para lograr una jhana. ¿Por qué? Porque técnicamente es imposible lograr jhana con este tipo de meditaciones, porque ese no es el propósito para empezar, ¿no? Entonces aquí, en el caso de la meditación en la muerte o la atención a la muerte, el propósito es generar este estado de disgusto con lo mundano a un nivel en el que los impedimentos han sido suprimidos, por lo menos al nivel básico de supresión, y eso se da con la concentración de acceso. ¿Por qué? Nuevamente, desde un punto de vista técnico, para que uno desarrolle esta concentración tiene que haber aplicación inicial de la mente y aplicación sostenida de la mente. ¿En qué? En el objeto, pero el objeto es un tema, a diferencia de un objeto físico como la respiración o como la casina. Entonces, el objeto es algo que se está moviendo. Entonces, por esa razón, solamente puedo llegar a este nivel de concentración, pero eso está bien, porque con suficiente práctica, uno logra esta concentración de acceso, y cuando eso se logra, entonces la persona, el practicante, se mantiene en el tema en forma fija. Entonces, y puede inclusive predeterminar el tiempo de meditación o atención a la muerte, por ejemplo, decir media hora y queda fija en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ha desarrollado esa capacidad mental para poder sostener la evolución en el tema, ¿no? Ahora, desde luego que esta meditación discursiva no se menciona mucho, no se menciona prácticamente en los suttas o los maestros de meditación no lo mencionan mucho, pero efectivamente, y ustedes lo podrán imaginar, requiere del uso de la imaginación, ¿sí? La visualización y la imaginación son dos elementos que son muy útiles en las meditaciones discursivas, ¿no? Entonces también esa es otra condición que se da favorecida por la salud. Cuando hay salud, cuando hay bienestar, es más fácil ser creativo. ¿Sí? Ser creativo, y aquí en este caso
se requiere de creatividad mental, ¿no? No es una creatividad ni física ni mental, perdón, ni física ni verbal, sino mental. Y como todo en la vida, mientras más se practica, se hace uno más apto, ¿eh? Y de hecho, la atención a la muerte es algo inagotable. Inagotable, y como lo veremos en otra, no quiero ir demasiado adentro en cuanto a la metodología, pero van a ver que es una cuestión que se puede abordar desde muchísimos ángulos, puntos de vista, y eso mismo tiene la virtud de que esa contemplación en la muerte puede adaptarse a algunos de estos métodos, pueden ser idóneos para ciertas personas, de acuerdo a su inclinación, ¿sí? O de acuerdo a su entendimiento también, o de acuerdo a su imaginación. Entonces también tiene este tipo de meditación tiene esa gran virtud. Muchos maestros la han llamado, por eso, el rey de las meditaciones, ¿no? O la reina de las meditaciones, la atención a la muerte, ¿sí? Entonces, digamos, en su forma más fundamental, es una reflexión mediante la cual uno toma conciencia de la propia muerte en relación con la muerte que se nos presenta en cualquier oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, eventos como, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, que se está llevando a cabo en este momento, esta situación es favorable para esta práctica. Bien llevada, ¿sí? Y cuando digo bien llevada, doy marcha atrás a lo que dije hace unos minutos. Bien llevada quiere decir que uno no genera ansiedad al respecto, ni miedo al respecto, ni tampoco indiferencia, ¿sí? sino que de acuerdo con los cánones de la doctrina, de la enseñanza, uno hace la reflexión en forma apropiada, ¿no? Conociendo bien cuáles son los objetivos, ¿sí? Y cuidando propiamente, cuidando muy de cerca el estado mental. Entonces, esto requiere, por supuesto, un cierto grado de autocontrol, porque es muy fácil, sí, es muy fácil caer en la zozobra y en la desesperanza, por un lado, o por otro lado caer en un estado de aversión, de coraje, etcétera, etcétera, de frustración, ¿sí? Entonces, todos esos son los enemigos cercanos de este tipo de meditación. Entonces, el balance propio es aquel en el cual estos estados quedan suprimidos, no surgen. Ahora, regresando a la cuestión de técnicas, una sugerencia obvia, es bastante obvia, y ustedes podrán entenderlo de acuerdo a lo que he estado diciendo, es si uno va a practicar meditación en la muerte y lo que uno está tratando de evitar es estados de aversión, es muy recomendable balancear esa práctica, por ejemplo, con la práctica de metta, del amor benevolente. Entonces, metta puede practicarse como preámbulo a la meditación en la muerte o puede alternarse, ¿sí? Alternarse de manera que esa contemplación en la muerte quede siempre en el balance apropiado mediante el cual queda suprimida los estados de aversión y de ansiedad. Son los dos impedimentos principales, la ansiedad y la aversión, ¿no? Entonces, a través de metta queda suprimida la aversión y la forma de suprimir la ansiedad, por ejemplo, es tomar, por ejemplo, hacer la práctica de la contemplación de la paz, de lo pacífico, del nirvana, por ejemplo,
¿sí? Ese es un tipo de meditación que podemos discutir en otro momento, pero ese directamente suprime la agitación. Toda la meditación relacionada con la paz, con la calma, con la serenidad, permite la supresión directa, lo que es el opuesto a la agitación. Entonces, estas dos meditaciones pueden ser un preámbulo o se pueden alternar cuando uno practica la contemplación de la muerte. Especialmente esto es recomendable para principiantes, para personas que se inician en este tipo de meditación, porque como todo, al principio es difícil caminar, sostenerse, dar los primeros pasos, ¿no? Precisamente por la novedad, la falta de experiencia. Entonces, la meditación en la muerte no es fácil, es un tema difícil en el sentido que es muy fácil que la mente pierda ecuanimidad. Y lo que se requiere es precisamente que exista un cierto grado de ecuanimidad cuando se lleva a cabo la contemplación de la muerte. Entonces, recuerden, técnicamente hablando, el requisito básico es establecerse en concentración de acceso. Entonces, en realidad, casi cualquier tipo de meditación puede ser favorable, puede ser un preámbulo, perdón, un preámbulo favorable para la práctica de la contemplación en la muerte, ¿no? Entonces, inclusive la respiración sería adecuado. Entonces, por ejemplo, uno puede iniciar con la atención a la respiración hasta lograr un grado de concentración suficiente en el que se han suprimido los impedimentos, aunque sea en forma incipiente, es decir, la llamada concentración de acceso. Y entonces inmediatamente cambiar el modo mentalmente y entonces abordar la contemplación de la muerte. Entonces, de esa forma, el meditador ya tendría la ventaja de que el terreno ha sido allanado completamente. Ya los impedimentos han quedado momentáneamente suprimidos y eso es una superficie lisa para que la persona pueda desarrollar la contemplación en la muerte. Y una vez que eso sucede, entonces la mente queda muy apta, muy apta. La misma imaginación se, ¿cómo le podemos decir? Florece, ¿sí? Es fácil la proliferación de la imaginación, pero no lo digo en el sentido peyorativo de proliferación, sino que hay una gran habilidad para generar los temas, generar las imágenes, generar las reflexiones y las conexiones entre ellas. Entonces, esa es la virtud de una buena meditación discursiva, ¿no? La misma mente nos lleva de una cosa a la otra, a la otra. Nuevamente repito, aquí lo que es muy, muy importante es acotar los límites de la meditación. Es decir, no salir del tema, para decirlo en forma coloquial. Ese es a lo que le tenemos que poner muchísima atención, es tomar nota periódicamente de que estemos en el tema, porque, porque es muy fácil salirse. Entonces, de alguna forma, se está aplicando constantemente el discernimiento. Por eso se llama atención a la muerte. Es Marana Sati, el término en Pali. Entonces, Marana es muerte y Sati es atención plena. Atención plena. Entonces, es el tipo de atención particular que tiene la característica de recordarnos qué es lo que debemos estar haciendo. Es lo que nos permite entonces recordar que lo que estamos haciendo es meditar en la muerte, ¿sí? Además de que nos informa de cuál es el entorno perceptual, ¿sí? No perdemos la noción del cuerpo, no perdemos la noción del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos plenamente atentos. Entonces, esa es la forma de hacer esta meditación. Particularidades en cuanto a modos,
Como les dije anteriormente, el texto menciona 8 diversos modos, 8 diversas conexiones o formas, pero eso quisiera yo discutirlo con más detalle en la siguiente charla, porque es muy interesante y de esa forma ustedes también pueden empezar a, a, a coleccionar, por decirlo así, su acervo de técnicas o pueden decidir qué modos son los que se les facilita más para esta práctica, ¿no? Entonces, pero como decía, regreso a lo que dije anteriormente, ¿no? En su forma más básica es la reflexión acerca de la propia muerte, ¿no? Esa es la forma más fundamental. Uno visualiza, toma nota, toma atención, reflexiona acerca de la finitud de la propia vida, ¿no? Y tiene que, la persona, por supuesto, tiene que entrar en buenos términos consigo misma para poder hacer esto, porque la mayoría de la gente no lo puede hacer. Es muy difícil abordar en forma directa, cara a cara, enfrentarse con la propia muerte. La misma mente recula. Sí, no le gusta. Cuando hay un estado en el que hay impedimentos, a la mente no le gusta el tema. No le gusta acercarse, ni siquiera acercarse a esta contemplación, ¿no? Y es difícil, es realmente difícil, porque nuevamente es difícil porque es muy fácil caer en el desbalance. Si uno empieza a reflexionar en la propia muerte y si realmente uno se adentra mucho y toma conciencia plena, es muy fácil que surja el miedo. Si uno realmente lo está ensayando, porque es una especie de preensayo a la muerte, ¿no? Entonces, si realmente lo hace uno bien, las primeras veces generalmente surge el miedo, un miedo muy intenso que nos hace recular y que nos hace salirnos de esa meditación y no queda mucho deseo de acercarse otra vez. Pero esto es natural, ¿sí? Entonces tiene uno que ir, como todo, en forma gradual, en forma de aproximaciones. Uno se va acercando a esto hasta que, digamos, el punto de seguridad es cuando se logra la concentración de acceso. Porque entonces, debido a esa concentración de acceso, ya no puede surgir la aversión y por lo tanto no puede surgir el miedo. O sea, es técnicamente imposible, no es posible. Entonces, esa es una salvaguarda. Uno tiene una cierta garantía, una salvaguarda cuando uno logra la concentración de acceso. Por eso, nuevamente repito, es muy recomendable primero generar la concentración de acceso por cualquier otro método y después abordar la atención a la muerte. En fin, entonces creo que yo lo dejaré ahí por el momento. No sé si podamos discutir o si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Patti pregunta, ¿qué es la concentración de acceso? La concentración de acceso es el primer, vamos a llamarle el primer estado superior de concentración, ¿sí? Y la concentración se define como el balance idóneo entre el esfuerzo y la atención. Balance idóneo entre esfuerzo y atención. Entonces, uno toma un tema de meditación, por ejemplo, la respiración, y uno atiende a esa percepción. Esa es la atención. Pero esa atención tiene que sostenerse mediante esfuerzo. Si no hay esfuerzo, uno atiende al objeto, pero rápidamente pierde la atención. ¿Por qué? Porque no se puede sostener porque no hay esfuerzo. Entonces, se requiere de un balance. Si hay demasiado esfuerzo, entonces da lugar a agitación. Hay agitación mental y se pierde la atención, ¿sí? Y si no hay suficiente esfuerzo, se distrae uno
o se duerme uno. Sí, entonces, ese propio balance es lo que llamamos concentración. Dicho de otra forma, es la capacidad de sostener la atención en un objeto determinado. Esa es la concentración. Ahora, hay diferentes grados de concentración. Hay concentraciones débiles, hay concentraciones de grado mediano y hay lo que llamamos en el budismo absorciones. Es decir, grados de concentración súper elevados, ¿no? Que van mucho más allá de lo normal, ¿sí? Entonces, en particular para esta meditación que estoy describiendo, la concentración de acceso se considera un grado elevado de concentración, ¿sí? Y en términos de la práctica budista, un grado elevado de concentración es aquel en el que coincide ese nivel, ese grado coincide con la desaparición de los impedimentos. Los impedimentos a la concentración son el deseo de satisfacción sensorial, la aversión, la agitación y preocupación, letargo y torpeza mental y la duda. Entonces, cuando hay cierto grado de concentración, esos estados mentales que son malsanos, que son inhábiles, quedan suprimidos, es decir, no se manifiestan en la mente. Es como el símil es el de una piedra que se coloca en el pasto. Mientras la piedra esté ejerciendo su peso sobre el pasto que está debajo de la piedra no crece. Todo el pasto alrededor de la piedra, día con día, sigue creciendo, pero el que está suprimido por el peso de la piedra no crece. Entonces, ese es el símil, esa es la similitud. En el caso de los impedimentos, mientras haya esa presión de la concentración, estos impedimentos mentales no surgen, quedan suprimidos. Claro, al igual que en el caso de la piedra, en el momento en que quitamos la piedra, entonces, con suficiente tiempo, el pasto vuelve a crecer y puede crecer muy alto. De la misma forma, en el momento en que dejamos de concentrarnos, nuevamente, eventualmente, los impedimentos volverán a surgir en la mente, ¿no? Ahora, estos impedimentos mentales aparecen muchísimas veces durante un día en un estado ordinario de la mente para una persona ordinaria, ¿no? O sea, durante el día constantemente estamos sujetos a deseo, aversión, letargo y torpeza mental, agitación y preocupación y duda, ¿sí? Entonces, esta concentración de acceso es el primer grado de concentración que permite la supresión temporal, la supresión reversible de los impedimentos. Sí, de nada, Pati. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Soledad creo que tiene una pregunta y yo también después. Preguntá vos, Edgardo, que estabas primero, después voy yo. Bueno, son como 4 preguntas, pero voy a hacer Bueno, vámonos una por una. una por Vámonos en orden. No, pero tienen que ver todas, por eso de repente en una sola respuesta las puedes contestar todas. Pero sin entrar en el tema de las técnicas, que me gusta mucho de repente que hayas decidido dejarlo para una sola charla porque Sí, es muy específico. es muy específico. Entonces, yo escuché que uno de los ámbitos apropiados para esta práctica pudiera ser un cementerio, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto en el sentido de que uno entra en ambiente. Claro, claro, claro. Esa es realmente la pregunta. Y luego, en cuanto a la construcción de ese discurso, hay una propuesta en el Visuddhimagga, que yo lo tengo, pero
francamente no la vi, ¿no? Vi lo del cementerio y eso, pero ¿hay algún propuesta de, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Como alguna oración o Recitación. alguna recitación o algún relato guiado sobre la muerte para Sí, sí, de hecho, qué bueno que hiciste la pregunta, porque lo que voy a hacer es hacer esa nota para la siguiente sesión, porque es una recitación específica. De hecho, es bastante hermosa. O sea, si se pudiera llamar de esa forma, ¿no? Dado la naturaleza del tema. Pero lo voy a apuntar. Sí, de hecho creo que tiene el nombre de Maranasati, atención a la muerte, y es un texto del canon, un texto del canon. Dice Patti que también quiere la recitación para la contemplación del Nirvana. Sí, Ok. es posible también. Bueno, Sí, eso también lo puedo yo mencionar de paso, así rapidito en la siguiente reunión. Esta recitación, sí, de hecho, recuerdo que hace muchos años, inclusive mi hermana se la aprendió de memoria. Se aprendió de memoria esta recitación de la contemplación de la muerte. Nuevamente, como técnica, puede ser muy útil. Nuevamente, como el preliminar para entrar en la contemplación, ¿no? Porque es una franca verbalización, ciertamente, que ha sido memorizada, pero la utilidad es que induce el estado mental adecuado, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, en el caso de meta, por ejemplo, yo mismo inicio siempre con una pequeña recitación, ¿no? Siempre repito en mi mente que todos los seres se encuentren bien, contentos y en paz, que estén libres de problemas, etc. O sea, desarrollo todo eso para poder entrar en el tema, ¿no? bien, ahora, Bien. y otra cosa sencilla es, esto es un comentario que no es necesario que me lo contestes ahora, después me lo puedes contestar en cualquier momento, pero no logro asociar una sensación que he experimentado en más de una oportunidad en relación a esto de la muerte, que no logro entender a qué estado mental responde, que es eh, la curiosidad. Claro. La curiosidad, por ejemplo, el reflexionar sobre la muerte y abrirme la curiosidad, no del momento, digamos, crítico y del momento mismo de la muerte, sino de esa idea de poder conocerla, ¿no? O sea, como conocimiento, eso me ha Sí, sucedido. Y luego, tú lo que mencionas cuando uno se enfrenta a la meditación de la muerte, esa sensación de temor que nos hace recular, ese temor es por la experiencia mismo que estamos teniendo ahí o por el sistema de creencias que en ese momento se presentan y cuestionan el trabajo mismo meditativo. Con esto generalmente es una emoción compleja. Vamos a llamarle una emoción compleja para la mayoría de la gente. Aunque ese terror o esa aversión puede ser de una naturaleza muy puntual y específica también para ciertas personas. Por ejemplo, hoy leía un sutta en relación con ello, en donde el Buda dice que por ejemplo, hay cierto tipo de persona que teme a la muerte, pero por una razón muy específica. Y la razón específica es que han desarrollado un grandísimo apego a los placeres sensoriales. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, por decirlo así, la persona reflexiona, ha llegado el momento y ahora me torno triste, cabizbajo,
debido a que ya no voy a poder continuar gozando de los placeres sensoriales. Y genera también, y puede generar una aversión muy grande, precisamente porque empieza a tomar conciencia de ese corte, ¿sí? que está por venir. Entonces, esa incapacidad de gozar de placeres sensoriales es lo que les produce ese tipo de aversión. Pero eso es muy puntual. Ese es un tipo de situación. Como decía anteriormente, generalmente la mayoría de la gente no experimenta ese miedo o terror en una forma muy puntual, sino que es algo difuso. Es una emoción compleja que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con el apego al cuerpo también, eso es otra modalidad. Entonces es una combinación, el apego al cuerpo, el apego a los placeres sensoriales, la sed de existencia, y toda clase de deseos secundarios que se encuentran en potencia, ¿sí? Para realizarse, son las causas de esta aversión. Entonces, para la mayoría de la gente es un complejo de emociones que le podríamos llamar, ¿no? Ahora, tu comentario es muy interesante porque, y eso es una cosa que también conviene mucho generar en este tipo de contemplación, el aspecto de curiosidad. El aspecto de curiosidad está relacionado directamente con lo que conocemos como investigación del Dhamma, ¿sí? Es un factor de la iluminación. Es un factor de la iluminación. Así de importante es este aspecto. Entonces, cuando uno entra en esta contemplación de la muerte, es muy provechoso, inclusive podría decir hasta cierto grado necesario, generar una cierta curiosidad por entender, porque a través de la misma atención a la muerte se genera entendimiento, se genera sabiduría, es decir, la sabiduría genera sabiduría. Entonces, se pueden descubrir muchas cosas, como en otras meditaciones. Cuando la persona entra en jhana con una kasina, se dice, por ejemplo, en los textos que esa persona es capaz de conocer a fondo los diversos objetos, ¿sí? Ya sean mentales o físicos, que entren en contacto con la mente, ¿no? Entonces, de la misma forma, la contemplación efectiva en la muerte favorece esa curiosidad, y la misma curiosidad favorece a la meditación, promueve la investigación, y el que investiga conoce. Entonces es una puerta muy amplia al conocimiento. Cuando digo conocimiento introspectivo, no es nada más el conocimiento de las características de la existencia, sino hay conocimiento de tipo mundano también. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente algo, un tipo de conocimiento. Se dice que la persona, y esto es en los textos, no es mi invención, aquella persona que ha practicado durante su vida mucho tiempo la meditación y la respiración, el anapanasati, por ejemplo, adquiere el conocimiento de saber el tiempo, el día, la hora en la que la persona va a morir. Por ejemplo, es un conocimiento, no es un conocimiento supramundano, ni de liberación, ni de iluminación, ni mucho menos. Es un conocimiento mundano, pero en fin, es un conocimiento que es un subproducto de la práctica asidua de una meditación específica. Caso de la muerte, lo mismo. Ese tipo de meditación bien practicada y durante mucho tiempo da lugar a cierto tipo de conocimientos, ¿no? Sí. Aquí creo que hay otra pregunta en el chat. Déjenme verla. La muerte en sí no sería solo un pasaje como el nacimiento. Correcto. Efectivamente, es un pasaje. De hecho, ese sería un nombre, desde el punto de vista budista, más adecuado. Pasaje. Voy a sufrir en un momento dado el pasaje, no la muerte, porque la muerte
de hecho no es un nombre adecuado porque el entendimiento ordinario es que la muerte quiere decir que cesa el continuo vital, cesan los agregados y cesan para no volver a surgir. Pero la realidad es que no existe tal cese. Es un mero cambio, nada más. O sea que la muerte en realidad no es muerte. Esa es una de las reflexiones que se hace en la meditación en la muerte. Es que lo que nosotros llamamos muerte es una convención verbal, es un concepto, una conceptualización, y es una convención, utilizamos el lenguaje convencional, pero en lenguaje final, en el lenguaje del Dhamma, no existe tal cosa como la muerte. Si acaso podríamos aproximar un poquito que muerte podría ser el término aplicable al logro de Nirvana, ¿sí? En cierto sentido, porque sería la muerte del ciclo de renacimientos, en ese sentido, pero tampoco no es una forma, no es algo muy hábil, porque la gente con poco entendimiento lo malinterpreta y entonces piensa que el budismo es aniquilacionista, y no es así, porque Nirvana no tiene sentido de aniquilación, sino es la entrada en un ámbito que es no condicionado. Y eso es algo que no puede tener ningún referente, ni con el lenguaje, ni con los conceptos, ni con lo que conocemos. Entonces, por esa razón también no sería muy afortunado decir que Nirvana es la muerte final. Aunque si entendemos estas cosas, podríamos decir, sí, claro, es algo así. Pero la muerte convencional no es muerte en el budismo, no hay tal cosa. Es mucho más acertado lo que acaba de decir. A ver, déjenme ver quién lo dijo. Sí, yo, Miguel, Ana. Ana, sí. Yo quería agregar algo cortito. El pasaje es muy adecuado. Sí. Ahora cuando Edgardo decía que meditar en el cementerio, a mí me resultó mucho más interesante ver la muerte, porque cuidé a un familiar 6 meses en una sala de 40 personas en un hospital muy pobre, y después fui un año más todos los jueves, y creo que vi más que la muerte, el dolor, llegando a la muerte de algunas personas, y yo sin conocer, ahí ya meditaba, no me daba cuenta que estaba sentada ahí con gente, acompañando gente desconocida, sí, y viendo el dolor, el sufrimiento. Entonces como que siempre tuve, no sé, que veía la muerte antes de llegado el momento. Por eso digo que la muerte en sí es cerrar los ojos, es pasar, es un terminar nada más. claro, claro, es un cambio de canal, una transición, una transición, eso es lo que es, ¿no? Ahora, y por supuesto, a propósito de lo que mencionas, una de las grandes ventajas de esta meditación es que cuando sucede la muerte, no hay tribulación, no hay miedo, no hay tribulación, no hay duda, hay una seguridad, un aplomo a través del cual uno puede aceptar la muerte y hacer esa transición, ¿sí? Sin mayor alteración. No hay alteración mental. ¿Por qué? Porque lo hemos ensayado tanto, ha sido confrontado tantas veces, que ya cuando ya sucede de veras, ya tenemos una gran familiaridad, hay una gran dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no existe todavía el conocimiento pleno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no recordamos propiamente nuestras muertes anteriores, ¿no? Si la recordáramos, bueno, esa ya sería una ventaja adicional. Sí. Pero ver morir a alguien ahí cuando cierra los ojos o cuando no los cierra, es una buena experiencia. Yo lo viví 3 veces. Sí, es algo muy pacífico también, es una oportunidad, es una oportunidad de oro poder presenciar eso, ¿no? Tener la experiencia de eso con otras personas que mueren, ¿no? Sí. Por eso también los monjes
en la medida de lo posible, hacen contemplaciones en el cementerio, en los cementerios. ¿Sí? Ven los cadáveres, por ejemplo, ¿no? Contemplan los cadáveres. Ahí es más bien contemplación del cuerpo, pero está muy relacionado con la contemplación en la muerte, desde luego, porque como dicen los textos, la reflexión inmediata es, así como eso, así esto. Sí, sí. Con relación al cadáver, ¿no? Así como ese cadáver está ahí frío, como un tronco de madera, de la misma forma yo estaré en esta situación. Esa es la primera reflexión, la primera, en términos metodológicos, por decirlo así, sería la primera, la entrada a la reflexión, ¿no? Es una comparación. Sí, de nada. Muchas gracias. Le quedó a Soledad una pregunta, no sé, Miguel, si... Sí, la última pregunta, por favor. Sí, Miguel. No, yo en realidad, no sé por qué este tema, yo lo he leído y he escuchado, porque, no sé, es un tema que me... Por eso incluso he escuchado que la práctica como es la meditación Maranasati es una práctica protectiva, porque en definitiva nos está protegiendo de esos estados de aversión que nos puede venir justo en el momento del paso por la muerte, ¿no? Que no estaría bueno. Claro. Y en realidad, Miguel, ¿sabes lo que yo me aprendí eso? Un pequeño versito y lo repito, pero a mí a mí, como experiencia personal, me hace bien hablar incluso con mi marido, con mi hijo, porque yo no sé en qué estado mental voy a llegar. Ya no estoy muy bien. Entonces, digo, muchas veces le repito la frase de Ajahn Chah, la muerte está tan cerca como tu respiración, porque eso como que, en realidad lo que es la muerte es la impermanencia de uno mismo, ¿no? Entonces, sí, están relacionados. Claro, entonces a mí como que me hace muy bien, más allá de hacer esa recitación y esa meditación, sino la meditación durante el día, ¿no? Darme cuenta que bueno, que forma parte de la vida, ¿no? Porque en realidad como que a mí me viene cierto temor. Porque no temor al momento del pasaje, porque yo que sé, uno lo imagina como algo sereno, pero uno no sabe cómo llega. El sufrimiento, el estado mental. Entonces, eso es lo que me perturba, ¿no? Porque yo tuve una experiencia con mi mamá, entonces fue muy difícil, por ejemplo, poderla llevar a un estado de tranquilidad para el pasaje, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso es lo que me pasa, que me parece que, no sé, que el miedo radica en el proceso, más que en el momento final, ¿no? Sí. Sí, ahora, eso es natural, pero nuevamente, estrictamente hablando, experimentas eso porque hay impedimentos. En el momento en que ya no los hay, eso ya no. Y nada más para finalizar, porque creo que es súper importante, es, ¿qué podemos hacer respecto a la muerte? Nada, aparentemente. Esa sería la respuesta inmediata. No tenemos control sobre la muerte, nos va a suceder a todos. ¿Qué se puede hacer? El Buda dice esto específicamente, y lo dice en varios discursos: hay que hacer obras meritorias. Ese es lo único que podemos hacer con respecto a la muerte. ¿Sí? Entonces, obras meritorias. Claro. En todas sus modalidades, ¿no? Estamos hablando hacer mérito en el cultivo mental, hacer mérito en el desarrollo de virtud, hacer mérito en el desarrollo de generosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entonces, porque eso es lo único que queda por hacer. Claro, digo, porque el Buda sabe que en realidad es lo único que, entre comillas, podría garantizar una mejor reconexión, porque morir no nos vamos a morir todos, ¿no? Exactamente, y precisamente las obras meritorias son una condición extremadamente poderosa para dar lugar a una muerte serena. Porque habiendo hecho obras meritorias, la persona tiene la tranquilidad y la confianza de que su vida no ha sido en vano. Claro, y que puede no perder el tiempo, hacer ¿no? la transición en calma. Claro, entonces, es verdad. Regreso a lo mismo. Estamos sanos, estamos a tiempo. Entonces, hagamos obras meritorias y entre ellas meditemos. Bueno, con esta nota lo dejamos y nos vemos la
semana que entra para continuar. Que estén Muchas muy bien, gracias. contentos y en paz. Gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Ah, se fue Zulmita, capaz quería hacer la pregunta, pero bueno, está. Pregunta, Zulma, no vi. Sí, ¿no? Está ahí, sí, Zulma. Zulma está acá. Sí.